Cierran el último albergue de Chicago. Se hizo realidad. Chicago enfrenta una de las crisis migratorias más graves de su historia, lo que ha impulsado a la ciudad a implementar medidas extremas y sin precedentes. Este domingo comenzará una serie de desalojos masivos de migrantes indocumentados, con el cierre total de todos los refugios destinados a su alojamiento. Unos 5.600 migrantes se verán obligados a dejar los albergues, muchos de ellos sin un plan claro ni recursos suficientes para afrontar lo que está por venir. La desesperación se apodera de aquellos que llegaron a Chicago con la esperanza de encontrar seguridad y una vida mejor, pero ahora enfrentan una incertidumbre abrumadora, sin saber hacia dónde ir ni cómo sobrevivir fuera de los refugios. El gobierno de la ciudad ha puesto en marcha una nueva norma que limita la estancia de los migrantes en los albergues a solo 60 días. Con esta medida, Chicago ha decidido cerrar todas las instalaciones que hasta ahora han servido de hogar temporal para miles de personas, aunque se contemplan excepciones para aquellos que padezcan problemas de salud graves, estén en riesgo de sufrir violencia, sean mujeres embarazadas o se encuentren en proceso de conseguir vivienda. La mayoría de los migrantes que superen este límite de tiempo serán desalojados en las próximas semanas. Estas decisiones, aunque difíciles, reflejan una ciudad que ha alcanzado su límite, sin recursos ni capacidad para continuar gestionando una situación que se ha desbordado. El panorama es alarmante. Para finales de este mes, se espera que más de 250 personas sean desalojadas de los albergues, y en las próximas semanas esa cifra aumentará a 1.782. Estas cifras son solo una fracción de los más de 11.000 migrantes indocumentados que actualmente residen en la ciudad. El cierre de todos los refugios es una señal inequívoca de que la infraestructura y los recursos de Chicago ya no pueden sostener esta carga. La ciudad ha estado bajo presión constante debido al flujo masivo de migrantes, lo que ha agotado los recursos de manera acelerada. A pesar de que Chicago ha destinado $160 millones para la atención de los migrantes, estos esfuerzos han sido insuficientes. La capacidad de los refugios ha sido superada y la ciudad ya no puede seguir operando estos albergues. Las autoridades han explicado que el cierre de los refugios es una medida necesaria para preservar los recursos y garantizar la seguridad tanto de los residentes locales como de los propios migrantes. Sin embargo, estas acciones han generado un gran debate, ya que los críticos argumentan que dejarán a miles de personas en una situación aún más vulnerable, sin una solución a largo plazo. El cierre de los albergues es un golpe duro tanto para los migrantes como para la ciudad. Mientras los migrantes luchan contra el miedo y la desesperación, Chicago enfrenta el desafío de encontrar una salida a esta crisis que ha superado todas las previsiones. Esta situación no solo afecta a la ciudad, sino que resalta un problema más amplio que requiere una respuesta coordinada a nivel nacional. La desesperación entre los migrantes es evidente, y aunque las autoridades insisten en que estas medidas son necesarias, es urgente que se tomen acciones a nivel nacional para abordar las causas profundas de este fenómeno. Chicago atraviesa una de las crisis migratorias más críticas de su historia. Esta situación ha llevado a la ciudad a tomar decisiones drásticas que reflejan la gravedad de la situación. A partir de este domingo, se iniciarán una serie de desalojos masivos de migrantes indocumentados, con el cierre completo de todos los refugios que han servido como alojamiento temporal para miles de personas. Aproximadamente 5.600 migrantes se verán obligados a abandonar los albergues, enfrentando la realidad de no contar con un plan claro ni recursos suficientes para hacer frente a lo que se avecina. La desesperación se extiende entre aquellos que llegaron con la esperanza de encontrar seguridad y un futuro mejor, pero ahora se enfrentan a una incertidumbre total, sin saber a dónde ir ni cómo sobrevivir fuera de los albergues. Ante esta crisis, el gobierno local ha implementado una nueva norma que limita la permanencia de los migrantes en los refugios a solo 60 días. Esta medida refleja la decisión de la ciudad de cerrar todos los albergues que han brindado hogar temporal a miles de migrantes. Si bien existen excepciones para aquellos que sufren de problemas de salud graves,
están en riesgo de violencia, son mujeres embarazadas o están en proceso de encontrar una vivienda permanente. La mayoría de los migrantes que superen el tiempo permitido serán desalojados en las próximas semanas. Estas medidas, aunque difíciles, muestran cómo Chicago ha llegado a su límite en cuanto a recursos y capacidad para gestionar esta crisis migratoria. La situación es alarmante. Para finales de este mes, se prevé que más de 250 personas sean desalojadas de los albergues. En las siguientes semanas, ese número aumentará a 1.782. Este dato representa solo una pequeña fracción del total de migrantes indocumentados que actualmente residen en Chicago, un número que supera los 11.000. El cierre de todos los refugios es una clara señal de que la infraestructura de la ciudad ya no puede sostener esta carga. La presión ha sido constante debido al flujo masivo de migrantes que ha ido agotando rápidamente los recursos disponibles. A pesar de que Chicago ha destinado $160 millones para abordar la crisis migratoria, estos esfuerzos no han sido suficientes para contener la situación. La capacidad de los refugios ha sido sobrepasada y la ciudad ya no puede seguir operando estos albergues. Las autoridades han explicado que el cierre de los refugios es una medida necesaria para preservar los recursos y garantizar la seguridad tanto de los ciudadanos locales como de los migrantes. Sin embargo, estas decisiones han desatado un gran debate. Los críticos argumentan que esta acción dejará a miles de personas vulnerables sin una solución a largo plazo. El cierre de los refugios representa un duro golpe tanto para los migrantes como para la ciudad. Mientras los migrantes luchan contra el miedo y la desesperación, Chicago enfrenta el desafío de encontrar una salida a una crisis que ha superado las expectativas. Mientras tanto, la ciudad de Chicago se encuentra ante una creciente presión para encontrar una solución que permita abordar la crisis sin dejar a miles de personas en una situación aún más vulnerable. Las autoridades locales han señalado que, aunque se están tomando medidas para cerrar los refugios, están trabajando en alternativas que puedan ofrecer algún tipo de ayuda a los migrantes desplazados. Sin embargo, la magnitud de la crisis ha dejado claro que no existe una respuesta fácil ni rápida, y muchos temen que estas soluciones temporales no sean suficientes para garantizar la seguridad y el bienestar de aquellos que dependen de la asistencia humanitaria. El cierre de los albergues también ha puesto de manifiesto la falta de una estrategia a largo plazo para abordar la inmigración ilegal. Los recursos disponibles en Chicago y en muchas otras ciudades de Estados Unidos simplemente no son suficientes para gestionar el número de migrantes que llegan en busca de refugio. Este vacío ha generado un descontento generalizado, tanto entre los residentes de la ciudad como entre las organizaciones que luchan por los derechos de los migrantes. La falta de planes claros para la integración de los migrantes y el agotamiento de los servicios básicos han contribuido a una sensación de desesperanza generalizada. Por otro lado, este cierre masivo de albergues también resalta la desconexión entre las políticas locales y las nacionales. La ciudad ha intentado manejar la crisis por sí sola, pero el flujo migratorio y la falta de apoyo federal han complicado aún más la situación. Aunque el gobierno de Chicago ha solicitado ayuda adicional del gobierno federal, hasta el momento las respuestas han sido limitadas. Los recursos asignados a la atención de los migrantes no han sido suficientes para cubrir las crecientes necesidades y muchos de los esfuerzos han resultado ineficaces para mitigar el impacto de la crisis. En este contexto, las organizaciones de derechos humanos y los activistas han intensificado sus esfuerzos para llamar la atención sobre la crisis, exigiendo un enfoque más humanitario y un plan integral que aborde tanto las causas subyacentes de la migración como las necesidades inmediatas de los migrantes. La falta de un sistema adecuado para procesar y distribuir recursos, así como la ineficiencia de las políticas migratorias actuales, ha alimentado una creciente presión sobre las autoridades, que se ven atrapadas entre la necesidad de gestionar la crisis y la incapacidad de ofrecer soluciones sostenibles. La situación también ha generado una discusión más amplia sobre el sistema de asilo en los Estados Unidos. Muchos migrantes que llegan a Chicago han solicitado asilo, pero el proceso es largo y complicado, lo que deja a muchas personas en una situación de incertidumbre prolongada.
el retraso en la tramitación de solicitudes y la falta de recursos para atender a las personas mientras esperan su estatus legal han aumentado la tensión entre las autoridades locales, los migrantes y la sociedad en general. Chicago se encuentra en una encrucijada. Sus recursos se ven desbordados por la magnitud de la crisis y la presión para encontrar soluciones sostenibles aumenta a medida que las semanas pasan. Mientras tanto, los migrantes que llegaron con la esperanza de un futuro mejor enfrentan ahora un panorama incierto, sin la seguridad de un lugar al que llamar hogar y sin la certeza de qué les depara el futuro en una ciudad que ya no puede seguir absorbiendo el flujo migratorio. La pregunta que queda en el aire es si el gobierno local podrá encontrar un camino viable para resolver esta crisis, o si, por el contrario, la situación se agravará aún más, dejando a miles de personas atrapadas en una lucha constante por sobrevivir. El cierre de los albergues no es solo un reflejo de los límites de los recursos de Chicago, sino también un síntoma de un problema mucho mayor a nivel nacional. La crisis migratoria que vive la ciudad de Chicago es solo una manifestación de las tensiones que se viven en muchas otras partes de los Estados Unidos, donde el sistema de inmigración está al borde del colapso. Las decisiones tomadas por las autoridades locales han puesto en evidencia la necesidad urgente de una reforma migratoria integral que aborde las causas profundas de la migración, garantice una distribución más equitativa de los recursos y ofrezca un sistema más eficiente y humano para los migrantes que buscan refugio. El impacto de esta crisis no se limita solo a los migrantes y a la ciudad de Chicago, sino que también está afectando a las comunidades cercanas, quienes se enfrentan a una creciente presión por la escasez de recursos, la sobrecarga de servicios públicos y la incertidumbre económica. Los vecindarios ya afectados por la pobreza y la falta de oportunidades ahora tienen que lidiar con la presión adicional de gestionar un número cada vez mayor de migrantes que dependen de los mismos servicios básicos. Esto ha generado tensiones entre los residentes locales y los migrantes, pues muchos sienten que sus propias necesidades están siendo desatendidas a favor de aquellos que llegan en busca de ayuda. Por otro lado, algunos sectores de la comunidad empresarial y la industria también han expresado su preocupación por la crisis. La llegada masiva de migrantes puede representar tanto un desafío como una oportunidad para la economía local. Si bien algunos negocios pueden beneficiarse de la mano de obra disponible, especialmente en sectores como la construcción, la agricultura y los servicios, otros se sienten abrumados por la necesidad de encontrar soluciones habitacionales, de salud y educativas adecuadas para los nuevos residentes. La tensión entre la oferta y la demanda de recursos es cada vez más palpable, y muchas pequeñas empresas están luchando por mantenerse a flote frente al incremento de la competencia por los mismos recursos. La creciente presión sobre el sistema educativo también se está convirtiendo en una preocupación central. Chicago, al igual que muchas otras ciudades que enfrentan flujos migratorios elevados, debe gestionar la integración de miles de niños migrantes en sus escuelas. Si bien muchas de estas familias migrantes tienen el deseo de brindar una educación adecuada a sus hijos, los recursos escolares ya son limitados y la incorporación de nuevos estudiantes sin un apoyo adecuado puede agravar aún más la situación. La falta de personal, materiales y programas de apoyo hace que la integración de estos niños en el sistema educativo sea aún más complicada. Además, la barrera del idioma y las diferencias culturales representan desafíos adicionales que muchas escuelas locales no están preparadas para enfrentar sin el respaldo necesario. La situación también está poniendo a prueba la capacidad de las organizaciones no gubernamentales, ONG, y las entidades de caridad, quienes han sido las que han cubierto el vacío dejado por el gobierno. Estas organizaciones, muchas de las cuales dependen de donaciones y voluntarios, están trabajando a un ritmo frenético para proporcionar comida, atención médica básica, asesoramiento legal y otros servicios esenciales a los migrantes. Sin embargo, su capacidad es limitada y no pueden cubrir las crecientes necesidades sin una mayor financiación y apoyo logístico. En este contexto, la desesperación de los migrantes se intensifica a medida que se acercan los plazos para el cierre de los albergues. Muchos han expresado su miedo a ser deportados, mientras que otros
temen quedar sin hogar en un país que inicialmente parecía ofrecerles una oportunidad. La falta de opciones viables y la incertidumbre sobre su futuro inmediato los han llevado a situaciones de vulnerabilidad extrema. Algunos migrantes ya han comenzado a organizarse en grupos para buscar soluciones alternativas, como refugiarse en la calle o formar pequeños campamentos improvisados. Sin embargo, esta es una solución a corto plazo que no resuelve los problemas más amplios de la crisis migratoria. Mientras tanto, los activistas y defensores de los derechos de los migrantes continúan presionando al gobierno federal para que implemente políticas más humanitarias y proporcione los recursos necesarios para aliviar la presión sobre las ciudades como Chicago. La reforma del sistema de asilo, la creación de caminos más claros hacia la ciudadanía y la mejora de la infraestructura de acogida son algunos de los puntos clave que proponen para enfrentar la crisis de manera más eficaz. Además, exigen un enfoque más inclusivo que no solo aborde la situación de los migrantes, sino que también tenga en cuenta el impacto en las comunidades receptoras, buscando soluciones equitativas para todos los involucrados. A medida que la crisis continúa, se hace cada vez más evidente que las respuestas locales ya no son suficientes para abordar el problema. La situación exige una acción coordinada a nivel estatal y federal. Chicago no puede enfrentar este desafío por sí sola, y es fundamental que el gobierno nacional intervenga con políticas de migración que permitan una gestión más eficaz del flujo de personas, además de proporcionar los recursos necesarios para que las ciudades puedan adaptarse a las necesidades de los migrantes. Esta crisis está revelando las fallas de un sistema migratorio obsoleto que no ha logrado adaptarse a los desafíos contemporáneos. La falta de una estrategia integral y de recursos suficientes está dejando a miles de personas en la incertidumbre y la vulnerabilidad. Por lo tanto, más que nunca, es crucial que se lleve a cabo una reforma migratoria que no solo trate de forma más justa y humana a los migrantes, sino que también permita a las ciudades como Chicago manejar la carga sin comprometer la calidad de vida de sus residentes. Sin una respuesta efectiva, la crisis seguirá creciendo, afectando tanto a los migrantes como a las comunidades que intentan ofrecerles refugio. La situación en Chicago no es un caso aislado. Ciudades de todo el país enfrentan problemas similares, con un número creciente de migrantes que llegan en busca de seguridad y una vida mejor, mientras que las infraestructuras y los recursos de las ciudades se ven superados. La respuesta de Chicago a esta crisis, con el cierre masivo de albergues y la implementación de medidas restrictivas, es una manifestación de la presión que enfrentan las autoridades locales, pero también resalta la necesidad urgente de una solución a nivel nacional. La falta de una reforma migratoria integral ha dejado a las ciudades a merced de flujos migratorios desbordantes, sin un marco adecuado para gestionar la situación. Las políticas actuales están resultando insuficientes y los recursos destinados a la atención de los migrantes no son suficientes para cubrir la magnitud de la crisis. Las organizaciones no gubernamentales, las comunidades locales y los activistas continúan luchando para ofrecer asistencia, pero la carga es insostenible sin un compromiso real y recursos por parte del gobierno federal. Lo que está en juego no es solo la seguridad de miles de migrantes, sino también la estabilidad de las ciudades que los reciben. El cierre de albergues en Chicago es un síntoma de una crisis más profunda que afecta a todo el país y que exige una respuesta más humana, equitativa y coordinada. Sin un cambio significativo en las políticas migratorias, no solo los migrantes seguirán viviendo en condiciones de vulnerabilidad, sino que las ciudades seguirán luchando por gestionar este flujo creciente de personas. La crisis migratoria en Chicago está lejos de ser un fenómeno aislado. Es el reflejo de un sistema migratorio desbordado y una falta de estrategia a nivel nacional. La situación de los migrantes es desesperante, y las ciudades, como Chicago, se ven atrapadas entre la necesidad de gestionar los recursos limitados y el deseo de ofrecer un futuro mejor a aquellos que buscan refugio. Si el gobierno no actúa con urgencia y no implementa una reforma migratoria integral, la crisis solo se agudizará.
Es momento de que se tomen decisiones políticas profundas para no solo enfrentar la crisis inmediata, sino para dar una solución definitiva a una situación que afecta a miles de personas y a las comunidades que las acogen. Sin un cambio, los migrantes seguirán siendo víctimas de un sistema que no logra darles el trato humano que merecen. Y hasta aquí el video de hoy. Como hemos visto, la crisis migratoria en Chicago no es algo aislado, sino que refleja un problema mucho mayor a nivel nacional. Las medidas extremas que la ciudad ha tenido que tomar, como el cierre de albergues y los desalojos masivos, son solo la punta del iceberg de un sistema migratorio que está a punto de colapsar. Miles de migrantes se enfrentan a un futuro incierto, y las autoridades locales se ven sobrepasadas por una situación que requiere una respuesta urgente y coordinada a nivel federal. Es evidente que sin una reforma migratoria integral, este problema no hará más que empeorar. Las ciudades como Chicago necesitan más recursos y un plan a largo plazo para gestionar el flujo migratorio de manera humana y sostenible. Mientras tanto, los migrantes continúan buscando una vida mejor, pero el sistema actual está fallando en ofrecerles esa oportunidad. Si te ha gustado este video, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para seguir recibiendo contenido sobre temas de actualidad. Déjame tus comentarios abajo. ¿Qué opinas de la situación en Chicago? ¿Cómo crees que se debería abordar la crisis migratoria? Nos vemos en el próximo video.